A Beto lo vemos ahora, lo vamos a ver a Beto. ¿No? Que se va despidiendo también de a poco, ¿eh? Sí. Argentino sin domesticar TV, hoy un poquitito más tarde, sí, porque llegaron las empanadas. Sí, porque llegaron las empanadas, si no, pasaba para mañana. Pero, no, hoy sí o sí sale Beto, dale que se vienen los virales. Beto Gaitán, Argentino sin domesticar, nos desburramos un poco, conociendo un cachito más de las historias argentinas, dale. Muy buenos días y estamos nuevamente en una columna más de Argentinos sin domesticar TV, en una de las últimas columnas de este bendito año 2023. Como siempre, con mucha alegría y agradeciendo a Connect TV que nos da esta oportunidad de hacer algo que nos gusta y sobre todas las cosas ser difusor, divulgador de contenidos históricos. Nos parece muy importante, es parte de un juego, también de un hobby, pero es lindo conocer un poco más de nuestra historia argentina, curiosidades, como lo hemos planteado a lo largo de todo este año. Hoy vamos a hablar de un hecho que fue ocurriendo a lo largo de finales del siglo XIX, 1893, ocurrió, es decir, hay varios ejemplos de todo esto a finales, dijimos, del siglo XIX, principios del siglo XX, toda la Belle Époque, la bella época, que va a durar más o menos hasta 1920, 1925. En términos históricos, a nivel universal, marca justamente el fin de la bella época, el hundimiento del Titanic. ¿Recuerdan aquel famoso transatlántico que viajó por primera vez, cruzó el Atlántico y desaparece con un trágico resultado para sus tripulantes, y que marca justamente el fin de la Belle Époque? Ahí el mundo empieza a entrar definitivamente en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón. Pensaba en el siglo XXI por lo siguiente: para los historiadores, el ingreso a un siglo de toda una sociedad, una generación, no tiene que ver específicamente con lo cronológico, es decir, bueno, 1900, 1901 empezó el siglo XX, en realidad 2000, 2001 empezó el siglo XXI, no, en realidad tiene que ver con un desarrollo, una continuidad de costumbres, tradiciones, mentalidad, idiosincrasia de toda una sociedad que se va a proyectar al menos por 2 décadas más, entrado ya el nuevo siglo, y por eso podemos decir que la Belle Époque terminó ahí, y lo mismo podemos decir que el siglo XXI recién está haciendo sus primeros pasos en cuanto al cambio generacional y los cambios de costumbres y lo que hoy se denomina los cambios de paradigma. Pero bueno, no vamos a irnos por las ramas porque es un lindo tema para analizarlo desde el punto de vista sociológico y antropológico, pero no vamos a abocar a esto. Vamos a volver a nuestro tema. El tema de hoy se llama El enterrador de celebridades. Y la curiosidad tiene que ver, bueno, empezando por el título, Enterrador de celebridades. Parece un poco el título de una película de terror, de misterio, un thriller, como diríamos ahora. Ahora, tiene que ver con otra cuestión. Es un título muy interesante que Daniel Balmaceda le puso a este capítulo. ¿Qué tiene que ver Buenos Aires? Final del siglo XIX, 1893, un tal Félix Rubén García Sarmiento, que con ese nombre y apellido no les va a decir nada, pero si yo le digo que el seudónimo famosísimo de este Rubén García Sarmiento es Rubén Darío, ¿qué va a tener que ver Rubén Darío, la bohemia de Buenos Aires, con Mark Twain? Mark Twain, uno de los literatos más importantes y de obras de teatro que aún se siguen realizando en todas partes del mundo. El creador, por ejemplo, de las aventuras de Tom Sawyer. ¿Quién no ha visto en algún momento, al menos de mi generación, alguna historia o habrá leído o habrá visto alguna película de las aventuras de Tom Sawyer? Ahora, toda esta mezcla tenía que ver justamente con las características de esta época, de la Belle Époque. ¿Qué hacía Rubén Darío en Buenos Aires? Primero hay que decir que Rubén Darío, para 1893, el nicaragüense famoso, había llegado como representante de su país en la embajada que existía aquí en Buenos Aires. Pero bueno, al poco tiempo pierde su trabajo porque hay cambios políticos en su país y se queda sin trabajo. Pero en el periodo en el
que estuvo como miembro de la embajada de su país acá en Buenos Aires, se va a conocer con, por ejemplo, Leopoldo Lugones, con Roberto Peiró, el famoso escritor del Casamiento de Laucha. ¿Se acuerdan aquella película? Bueno, los que peinan canos como yo seguramente la recordarán. El Casamiento de Laucha, una de las películas que protagonizó ni más ni menos que don Luis Landricina. Bueno, a ver, Rubén Darío, Lugones, Peiró, un famoso payaso que vino a vivir a Argentina que se llamó Frank Brown, y un belga que es Charles Sussex, que van a armar un grupo de amigos y que tenían como característica esto de la bohemia, ¿no? Largas noches donde se comía bien, se tomaba bien, se hablaba mucho de filosofía, literatura, los cambios políticos, etc. Esta cultura de la bohemia que había nacido justamente la Bohème en París y en Francia, y justamente Buenos Aires era muy adepto a copiar mucho de la cultura francesa. Ahora, sí hay que decir que Rubén Darío quedó sin trabajo. Leopoldo Lugones le va a conseguir un trabajo en la oficina de correos de Buenos Aires, y de paso juntaba algunos pesitos más escribiendo en el diario La Nación los obituarios, es decir, aquellos textos donde cuando moría una celebridad se preparaba una biografía de esta celebridad, y bueno, ahí estaba Rubén Darío, que escribía con otro seudónimo. Por eso él mismo se autodenominó como el enterrador de celebridades. Era muy común, lo sigue siendo, me imagino, en la época, en la actualidad, era muy común en la época y lo sigue siendo en la actualidad, que cuando está por fallecer alguna celebridad, los editores le piden a sus escritores que anticipen una biografía de una X cantidad de palabras refiriéndose a quien está por fallecer, y luego, cuando sucede el hecho luctuoso, se completa con alguna fotografía, etcétera, etcétera. Y esta era la tarea que hacía Rubén Darío. Le permitía ganar unos pesos y de paso despuntar esta costumbre de la bohemia de juntarse con sus amigos a comer y a tomar sus buenos vinos, como era la característica de aquella época. ¿Qué sucede? Al mismo tiempo, Joseph Clement, ¿quién era este Clement? Ni más ni menos que Mark Twain, que vivía en Estados Unidos. De pronto aparece una noticia de Associated Press, un cable, como se lo denominaba en aquella época, que estaba en agonía en Londres, que estaba a punto de fallecer. Así es que el editor de Rubén Darío le pide que prepare un obituario de más o menos unas 1000 palabras, donde describía la biografía del famoso escritor norteamericano. Bueno, la va a preparar, lo pone contento por un lado de la noticia que iba a cobrar unos buenos pesos por armar este texto, y por supuesto la preocupación y la pena porque iba a desaparecer uno de los grandes escritores de la época. Prepara su trabajo, llama a sus amigos sabiendo que al otro día iba a cobrar su dinerillo por hacer este trabajo, y se reúnen en un famoso restaurante de aquella época en Buenos Aires, y la dedican toda la noche a comer bien, regados con buenos vinos y a hablar, y se pasan toda la noche ahí, todos hablando de este tema. Al otro día, el belga, que era amigo Sussex, que era muy amigo de Rubén Darío, le dice: voy yo a buscar el diario para ver la publicación, porque ya se estimaba que había muerto Mark Twain. Cuando vuelve, el belga vuelve muy como preocupado y asustado, porque dice: la nota no salió en el diario. Y bueno, la preocupación era porque si no salía no cobraba, y toda la cena que se habían mandado los amigos esa noche, ¿quién le iba a pagar? Entonces averiguan qué había pasado, y resulta que descubren que de pronto, de pasar de una agonía a casi ya el fallecimiento seguro de Mark Twain, de pronto había recuperado, se encontraba mejor, ya estaba en mejores condiciones y no corría riesgo su vida. Entonces, de pronto surgió una gran curiosidad: ¿cómo puede ser que cambió tan rápido la salud de Mark Twain? E inclusive el New York Journal justamente de Estados Unidos, su editor le había pedido a un escritor inglés que escriba también una X cantidad de palabras en su obituario. De pronto
uno de los periodistas se dirige con el cable, el radio cable o telegrama, como se lo llamaban en aquellos tiempos, y va a la casa de Mark Twain. Golpea la puerta y se encuentra con la enorme sorpresa que Mark Twain lo recibe. Y de pronto le comenta la historia que estaba pasando y él ahí se da cuenta que en realidad no se trataba de Joseph Clement, como se llama él, sino de otro Clement que era su primo que vivía en Inglaterra. A partir de ahí se descubre cuál es la confusión del periodismo de la época y bueno, y se termina de establecer qué había sucedido realmente. ¿Y qué pasó con Rubén Darío? Al final cobra su nota, no la va a cobrar. En realidad sí pudo modificarla a la historia que había armado y logró entrar. Es decir, finalmente al otro día va a ser publicada y pudo cobrar el dinerillo que necesitaba para cubrir esa famosa cena de amigos en las que, entre comillas, habían celebrado no la muerte de Mark Twain, pero sí de pronto la posibilidad de ganar un día más, ganarse unos pesos en aquellos tiempos que no era tan sencillo, por más famoso que era el escritor. Se comenta también que Mark Twain en ese momento dijo que la noticia sobre la muerte, sobre su muerte, había sido un exceso del periodismo. Y esa frase en inglés, que yo no lo voy a repetir porque mi pronunciación en inglés no es la adecuada, se parece mucho, se ha convertido en una frase tradicional dentro del idioma inglés y que se parece mucho a aquella frase que utilizamos en Latinoamérica, que es: aquellos muertos que vos enterrás gozan de buena salud. Y así es como Mark Twain también se decide en ese tiempo, a partir de lo que había ocurrido, convertirse también en periodista, aunque él no le gustaba ser periodista. Y hay un hecho llamativo también. Poco tiempo después, 4 o 5 meses después, este famoso escritor norteamericano va a publicar una nueva obra que se convirtió en una famosa obra de teatro, que justamente habla de un pintor famoso que simula su muerte para poder vender sus obras. Parece que la idea o el error de la publicación de su posible muerte le dio una gran idea para después escribir esta obra de arte. Y que si ustedes se fijan, hay una película argentina que se estrenó no hace muchos años que justamente se refiere a esta obra de Mark Twain. Bueno, de esta manera queríamos traerles algo distinto en esta Argentina sin domesticar, donde de pronto una de las formas o estilos de vida de aquella Buenos Aires de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se encontraba dentro de la bohemia, donde esa Buenos Aires cosmopolita, que lo ha sido siempre, podía reunir de pronto a un Rubén Darío que trataba de ganarse unos pesos día a día después de haber sido expulsado de la embajada de su país. Bueno, esperando como siempre que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. Chao. Bueno, gracias Beto, bien. Gracias, muy amable, muy lindas tus historias, muy lindo conocer siempre un poco más de lo que pasó en nuestro país. Un abrazo grande, Beto.